Hola muchachos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase del curso de trigonometría. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de ángulos en posición normal. Como ya saben, les saluda el profesor Luis Guerrero. ¿Ok? Bien. Definición. Llamado también canónico o estándar, es aquel ángulo trigonométrico cuyo vértice coincide con el origen del sistema de coordenadas rectangulares y su lado inicial coincide con el semieje positivo de abscisas, o sea, eje X. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener el eje de las abscisas, ya sabemos que es el eje de las X, el eje de las ordenadas, que sabemos que es el eje de las Y. ¿Ok? Cuando me están hablando de un ángulo en posición normal o también llamado ángulo canónico o también ángulo estándar, cuando tenemos una recta, que en este caso vendría a ser mi lado final, ¿ya? Y mi ángulo empezaría en el eje positivo de abscisas, eso quiere decir que mi lado derecho del eje de las X, y puede terminar en cualquier lugar del plano cartesiano. O sea, en este caso terminamos en el segundo cuadrante, ¿no es cierto? Recuerden, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. En este caso hemos terminado en el segundo cuadrante, pero puede dar infinidad de vueltas, no me importa cuántas vueltas den, ¿sí? Lo único que me va a importar es dónde comienza, sabemos que comienza en mi lado positivo de las abscisas, ¿sí? Y termina en cualquier plano, en cualquier punto del plano cartesiano. Ese ángulo se va a llamar posición normal. Entonces, vamos a tener que cuando gira en sentido, ya sabemos, ¿no? Los sentidos antihorario es positivo. Acá tengo un lado final rojito, ¿no? Que está en el tercer cuadrante. Horario. Entonces tiene su signo negativo, ¿sí? Del tercer cuadrante. Bien. Ahora vamos a ver las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Ese angulito que hemos visto que empieza en el eje positivo de las X y termina en un lado final donde sea del plano, va a cumplir con un requisito fundamental, ¿sí? Que se va a comportar exactamente igual a un ángulo agudo, ¿sí? En un ángulo, en una razón trigonométrica dentro de un triángulo rectángulo. Igualito. Cateto opuesto entre adyacente, cateto adyacente entre hipotenusa, ¿no? Todas esas razones que nosotros ya conocemos también lo vamos a aplicar acá. Con la excepción que los nombres cambian, pero es lo mismo. Tenemos mi plano cartesiano, tenemos las abscisas horizontales y verticales tenemos las ordenadas. Tengo mi lado final, ¿sí? Empieza en los ejes positivos de las abscisas y termina en la línea roja. Dentro de esa línea roja encontramos un punto, P, cuyas coordenadas es X sub 0 y Y sub 0. Sabemos que la abscisa va a ser Y sub 0 y la ordenada va a ser Y sub 0, perdón, la abscisa va a ser X sub 0 y la ordenada es Y sub 0, ¿sí? Tengo mi angulito alfa, ¿no? Que va entre el eje positivo de las abscisas y el lado final. La distancia del punto P al origen de coordenadas, R. Ahora, como les había indicado, el X sub 0 es la abscisa del punto, o sea, el punto P. Y sub 0 es la ordenada del punto, o sea, la primera componente es la abscisa y la segunda componente es la ordenada, X sub 0, Y sub 0. Y R va a ser llamado radio vector, ¿sí? R es igual al radio vector y R es la distancia del punto P al origen del plano cartesiano. Esa distancia es la abscisa, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? Y sub 0. Y esta distancia va a ser la ordenada, que sería Y sub 0. Como tengo un rectángulo, ¿sí? El lado señalado también va a ser Y sub 0. Y tenemos un triángulo rectángulo donde los catetos son X sub 0, Y sub 0 y la hipotenusa es R. ¿Qué vamos a aplicar? Ya sabemos, ¿no? Teorema de Pitágoras. R cuadrado es igual a Y sub 0 más, X sub 0 más Y sub 0. Donde R es mayor a 0, ¿sí? R es positivo. R siempre tiene que ser positivo. Entonces vamos a definir las razones trigonométricas. Por ejemplo, para el seno de alfa va a ser igual a ¿quién? Ordenada, ¿no? Entre radio vector. Y la ordenada, ¿quién es? Y sub 0, ¿no? Y sub 0 entre R. Nada más. El coseno
va a ser igual a ¿quién? Adyacente. ¿Quién está el adyacente? La abscisa sobre radio vector, ¿no es cierto? La hipotenusa es el radio vector, donde la abscisa es x sub 0 entre radio vector, que sería r. Perfecto. Tangente de alfa es igual cateto opuesto entre cateto adyacente. El opuesto es la ordenada y el adyacente para alfa es la abscisa. La ordenada sería y sub 0 sobre x sub 0. Bien. Y obviamente ya sabemos las otras tres razones, ¿no? ¿Dónde es la volteadita? La cosecante de alfa es la volteadita del seno. Entonces sería radio vector sobre ordenada, que sería r sobre y sub 0. Perfecto. Secante, la volteadita del coseno. Entonces estaríamos hablando de radio vector sobre abscisa, ¿no es cierto? Que eso sería r sobre x sub 0. Bien. Y por último, la cotangente de alfa, la volteadita de la tangente, o sea, abscisa sobre ordenada, que serían los puntos x sub 0 entre y sub 0. Entonces, muchachos, lo que tenemos aquí son los valores de las razones trigonométricas para ángulos en posición normal. Para el seno, miren, segunda componente entre el radio vector. Coseno, primera componente entre el radio vector. Tangente, segunda componente entre la primera componente. Cosecante, la volteadita, ¿no? La secante y la cotangente, ya, ustedes ya dominan eso. Entonces, lo que me importa aquí es saber cuánto va a valer mi radio vector. Para un punto P, ¿no? El radio vector es igual al cuadrado de sus componentes, ¿sí? Lo sumo y le saco raíz. Listo, nada más. Profe, así, nada más, muchachos. Lo único que tenemos que saber es ubicar bien a mi punto P, y sacar mi radio vector a partir de ese punto P. Nada más, muchachos. Nota, los ángulos coterminales son aquellos ángulos en posición normal que tienen el mismo lado final. O sea, vamos a ver con un grafiquito. Tenemos mi coordenada, abscisa horizontal, ordenada vertical. Tengo mi lado final, que es la línea amarilla, ¿sí? Entonces, la nota me dice que dos ángulos son coterminales, o sea, pueden haber 2, 3, 4, infinidad de ángulos que sean coterminales. ¿Ah? ¿A qué se le llaman ángulos coterminales? Aquellos ángulos en posición normal. Eso quiere decir que tienen que empezar sí o sí en el eje positivo de abscisas, porque ya me dicen que es posición normal. Y tienen el mismo lado final. Entonces, por ejemplo, tengo la línea, la flecha roja, ¿no? Empieza en los ejes positivos de abscisas, sí. Termina en la línea amarilla, listo. Ese angulito alfa, ¿está en posición normal? Sí. Entonces, la flecha, o no la flecha celeste que estamos trazando a continuación, ya, comienza en el eje positivo de abscisas, sí, y termina en la línea amarilla, sí. Entonces, ese angulito teta, vamos a decir que es coterminal con el angulito alfa. Ahora, ¿qué tiene en especial ese nombre coterminales? Bueno, existen dos propiedades fundamentales. La primera, que la diferencia de esos dos angulitos siempre va a ser un múltiplo de 360, donde K pertenece a un número entero. Siempre va a ser múltiplo, ¿sí? Esa diferencia nunca te va a salir, digamos, 180, 120, jamás. Te va a salir múltiplo de 360, 720, 1080, etc. ¿Sí? Y además, la razón trigonométrica de alfa es igual a la razón trigonométrica de teta. Esto, muchachos, es fundamental. Fundamental, ¿sí? La razón trigonométrica de dos ángulos coterminales, ya, son iguales. ¿Por qué me va a servir esto, muchachos? Vamos a explicar más adelante. Pero la segunda propiedad es fundamental, ¿sí? Ejemplo, hallar el coseno de beta. Tengo mi plano cartesiano, tengo mi lado final, y ahí tengo mi angulito en posición normal, ¿sí? Es un ángulo en posición normal. ¿Por qué? Porque comienza en el eje positivo de las abscisas y termina en un punto X del plano cartesiano, que en este caso es la línea roja. Me piden calcular el coseno de ese angulito. Como veo que ambos comienzan en el eje positivo de abscisas y terminan en el mismo lado final, entonces beta y 60 son coterminales, ¿sí? Y por la segunda propiedad,
La razón trigonométrica de beta es igual a la razón trigonométrica de 60. ¿Y cuánto vale el coseno de 60, muchachos? Ya sabemos, ¿no? 1/2. Esa es la respuesta. Bien. Veamos lo más importante, ¿no? Para todos los problemitas. Calcular n. Si n es igual a raíz de 29 por seno de phi más 2 tangente de phi. Tengo mi plano cartesiano, mi lado final, tengo un punto del lado final y tengo mi angulito en posición normal. ¿Ya? Entonces, tenemos que la abscisa, ¿no?, y la ordenada están ubicados en los puntos dibujados. Y además conozco ambos puntos. Conozco que la abscisa es -2 y la ordenada es 5. Ojo, muchachos, que solamente el signo negativo me indica en qué posición se va a encontrar el punto, sea a mi derecha, sea a mi izquierda. Pero no quiere decir que mi abscisa, desde el centro o el origen de coordenadas hasta el punto -2, esa distancia no vale -2, esa distancia vale 2. ¿Sí? Esa distancia vale 2. Hay que recordar por geometría que no existe una distancia negativa. Jamás puede existir una distancia negativa. Bien, tenemos R, ¿no es cierto? Mi radio vector, distancia del punto al origen de coordenadas. Entonces, por Pitágoras calculamos R, facilito, ¿no? R va a ser igual a -2, no, bueno, la formulita, ¿no? R cuadrado es igual a X sub 0 más Y sub 0, ¿no? Al cuadrado. Profe, ¿y dónde están los puntos X sub 0 y Y sub 0? Sabemos que X sub 0 es -2 y Y sub 0 es 5. Le aplicamos el Pitágoras. R cuadrado es igual a -2 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿no? Sacándole raíz a esa sumita, me va a quedar raíz de 29. Perfecto. Ya tengo R. Entonces, reemplazando en lo que me piden, ¿no? Sabemos que el X sub 0 es igual a -2. Y sub 0 es igual a 5. Y por último, el radio vector vale raíz de 29. Entonces, como ya tengo los puntos y ya sé las razones trigonométricas, ¿no?, identificado con cada punto mencionado, podemos calcular las razones, ¿no? Sabemos que el seno del ángulo en posición normal es igual a Y sub 0 sobre radio vector. Y la tangente del ángulo en posición normal es igual a ordenada entre abscisa. Entonces solamente me queda reemplazar mis puntos y el problema me salió, ¿no? N va a ser igual a raíz de 29 por seno de phi, que sería 5 ordenada entre radio vector, más 2 por ordenada entre abscisa, 5 entre -2. Simplificamos. Adiós. Y me va a quedar entonces 5 entre 1, 1, más 5 entre -1, -5. Tengo 5 caramelitos, me comí 5 caramelitos, ¿cuánto me quedó? 0. ¿Ok? Nada más, muchachos. Como ven, solamente hay que reemplazar los valores dados en las razones trigonométricas. Hay que conocer muy bien cada punto. Conociendo tu X sub 0, tu Y sub 0 y tu radio vector, no va a existir problema que no te salga de ángulos en posición normal. Siguiente problemita. Si tangente de alfa es igual a 3, calcular el valor de alfa. Perdón, de A. Entonces tengo mi gráfico, ya, miren, como pueden ver, el ángulo en posición normal comienza en el eje positivo de X, da una vuelta completa y pasa hasta el tercer cuadrante, ¿ok? Bien, no importa cuántas vueltas haya dado mi angulito, ¿sí? En este caso solamente me concentro en el ángulo, en el lado inicial y lado final. Lado inicial, eje positivo de abscisas. Lado final, la línea verde, ¿sí? Completamente seguro que es un ángulo en posición normal. Además, en esa línea verde conozco un punto, A-1, 4A-1. Me están dando de dato la tangente de ese angulito alfa. Entonces, llamemos a la primera componente X sub 0 y a la segunda componente Y sub 0. ¿No, profe? ¿Por qué hacemos eso? Porque nos familiarizamos con las razones trigonométricas. En ángulos en posición normal sabemos que la tangente del ángulo en posición normal es ordenada entre abscisa, o sea, X sub 0 entre Y sub 0. Recordando propiedades,
¿no? Lo que les mencionaba, la tangente del ángulo en posición normal alfa es igual a ordenada y sub 0 entre x sub 0. Del gráfico, la tangente de alfa es igual a 4a menos 1 entre a menos 1. Y del dato, tengo que la tangente de alfa es igual a 3. Entonces, la segunda con la tercera ecuación que vamos a hacer, pues igualarlo, ¿no es cierto? Al igualarlo, esas dos ecuaciones, voy a tener que la tangente del ángulo en posición normal es igual a 4a menos 1 sobre a menos 1, y eso va a ser igual a 3. Bueno, una ecuación de primer grado, ¿no? Creo que todos sabemos resolver ese tipo de ecuaciones. El denominador pasa a multiplicar, mi variable ubico en el primer miembro y los términos independientes en el segundo miembro, ¿no? Perfecto. 4 menos 3, 1. Menos 1 pasa a sumar. Menos 2 más 1, negativo 2, que sería tu respuesta. ¿Sí? Sencillo. Problema 3. Calcular L. Si L es igual a cosecante de 53 menos cotangente de alfa. ¿Y dónde está alfa, profe? Ahí. Lo tenemos. Lado inicial, eje positivo de abscisas. Lado final, línea amarilla en el segundo cuadrante. ¿Es un ángulo en posición normal? Sí. Entonces, lo que me interesa es conocer un punto de esa línea amarilla. Basta conocer un punto, con eso voy a tener mi x sub 0 y mi y sub 0. Tengo que la figura, el cuadrilátero que mostramos ahí es un cuadrado, ¿no es cierto? Ya que los dos lados son iguales, por lo tanto, todos los lados van a ser iguales. Entonces, el punto que más me conviene saber es el punto rojo, ¿no? X sub 0, Y sub 0. ¿Por qué, profe? Porque gracias a las figuras geométricas que tengo ahí, que es el cuadrado y el triángulo rectángulo de 37, ¿no? Puedo calcular ese punto de manera muy sencilla. Veamos. Mi abscisa es X sub 0 y mi ordenada va a ser Y sub 0, ¿sí? Entonces, sabemos que el cateto opuesto a 37 es 3K y el adyacente va a ser igual a 4K. Como esto vale 4K, el lado opuesto también va a ser 4K. Y como es bolita, también es 4K. Entonces diremos que toda la abscisa, 4 más 3, 7K. ¿Ok? Podemos decir que el punto X sub 0, Y sub 0, es un punto conocido del lado final del ángulo en posición normal. Entonces, X sub 0 sabemos que vale 7, ¿no? La distancia vale 7, lo que mencionaba, pero como estoy para mi lado izquierdo, esa distancia va a ser negativa, negativo 7K. Y mi ordenada ya sabemos que vale 4K, ¿no? Nada más. Reemplazando, diremos que L es igual a cosecante de 53 menos cotangente de alfa, que sería abscisa entre ordenada. Pero ya conozco mi abscisa y ya conozco mi ordenada y simplemente lo reemplazo. Cosecante de 53 es 5 cuartos menos ordenada negativo 7x sobre abscisa 4x, ¿no? Ok, muchachos, y aquí mucho cuidado. El punto X sub 0 tiene que ir con todo y signo, ¿ok? Con todo y signo. Si tu X sub 0 vale negativo 7x, lo pones negativo 7x. Ya, no se vayan a confundir y ya no, la abscisa me salió negativo 7 y le pongo 7 nada más. No, porque ahí tu problema ya estaría erróneo, ¿sí? Entonces, menos por menos, más, pero antes simplificamos las K, ¿no? Se van las K y me estaría quedando 5 cuartos más 7 cuartos. Fracciones homogéneas, 5 más 7, 12 entre 4, la respuesta sería 3. Bien, nada más muchachos, así de sencillo. Problema 4. Calcular E es igual a 3 tangente más 1. Tengo mi gráfico. Veo un triángulo rectángulo grande, el verde, y veo un triángulo en el lado donde justamente está mi lado, ¿no? Una línea amarilla, un triángulo rectángulo chico, a donde puedo visualizar que ese triángulo rectángulo es ángulo notable, ¿no es cierto? 53, por lo tanto, la relación de esos tres lados que están adyacentes a 53 ya los conozco. Y además puedo ver que mi ángulo en posición normal, ¿no? Tengo que empieza en el eje positivo de abscisas y termina en un lado. Entonces, tenemos bolita
Y tenemos el ángulo, el lado que deseo conocer, ¿no es cierto? En mi lado final, x sub 0 y y sub 0. La abscisa es x sub 0 y la ordenada es y sub 0. Todo ese espacio va a ser igual a 4K. ¿Por qué, profe? Porque es el cateto opuesto a 53, ¿no es cierto? Mientras que el cateto adyacente a 53 es 3K. Y eso es bolita, entonces bolita va a ser 3K, ¿no? Ya que esas distancias son iguales. Por lo tanto, toda esa distancia va a ser igual a 6K. Entonces, ya tengo mi distancia del origen a x sub 0, que vendría a ser 6K. Y del origen a y sub 0 vale 4K. Ya tengo esas coordenadas, ¿no? Entonces, x sub 0 es igual a 6K, y sub 0 es igual a 4K. Reemplazando, es igual a 3 veces la tangente de alfa, que sería ordenada entre abscisa más 1, ¿no? La ordenada vale 4 y la abscisa vale menos 6, ¿no? Adiós. Le sacamos tercia y tercia, me va a quedar 2. 4 entre 2, 2, ¿no es cierto? Con el negativo, menos 2, eliminando el asca. Menos 2 más 1, negativo 1, que sería mi respuesta. ¿Ok? Bien, muchachos, hasta aquí sería todo de mi parte. Nos estaríamos viendo en una nueva oportunidad. Cuídense mucho. Suerte.